Segunda de Reyes, capítulo 13, sus versos del 14 al 19, dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y esta es una historia que se actualiza frente a nosotros hoy, en estos últimos días, días de crisis, días difíciles, días que nos llevan y nos empujan a detenernos y a no continuar avanzando. Los seres humanos somos muy dados a rendirnos. Somos muy dados a decaernos, a desanimarnos, a desmayar, a bajar la guardia, a deprimirnos. Pero toda la palabra de Dios es un llamado a la constancia, a la perseverancia. Tanto así que el Señor dice en su palabra que con paciencia y perseverando ganaremos nuestra salvación. Proverbios capítulo 4, en su verso 18, describe la vida de todo hijo e hija de Dios. Y dice más, la senda, el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este es un camino de avanzar. Este es un camino de correr sin detenernos, sin desmayar y sin rendirnos. El Señor nos hace un llamado hoy a no desmayar. Razón principal por la cual tú y yo no podemos rendirnos, porque Dios está con nosotros. Y esto puede parecer para ti una frase más, un cliché más. Puede ser que tú digas, pero no veo a Dios. Todo lo que me acontece me está llamando a tirar la toalla, a no seguir, a rendirme. Sin embargo, la fe en ese Dios que prometió estar con nosotros todos los días y en todo momento tiene que ser activada para que podamos entender el llamado que Dios nos hace. Lo primero que vemos en esta historia es que ya Eliseo estaba enfermo para morir. Y este rey de Israel, en esta temporada de Segunda de Reyes, capítulo 13, era Joás. Él reconocía en Eliseo el profeta de Dios. Y los reyes acudían a los profetas para escuchar la voz de Dios. Recordemos que antes de que Jesús muriera por nosotros, teníamos necesidad de alguien que entrara al lugar santísimo, a la presencia de Dios para interceder por nuestros pecados. Sin embargo, cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, dice la palabra que el velo del templo se rasgó
en dos. Y que ahora, conforme dice el libro de Hebreos, tú y yo tenemos entrada libre a la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Lo que quiere decir que aunque hoy también hay profetas de Dios, pocos, pero hay verdaderos, Dios quiere que no simplemente corramos a esos profetas, sino que nosotros vayamos a Él y escuchemos directamente su voz. Entonces, Él viene donde el profeta porque sabe que va a morir y no sabe qué va a pasar con los enemigos de Israel. Y Eliseo, cuando él viene, le dice, toma un arco y unas flechas. Él obedece, él toma el arco y toma las flechas. Eliseo luego le dice al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. El rey puso su mano sobre el arco. Esto era un acto simbólico. Lo que Dios estaba pidiendo a este rey a través de Eliseo era un acto simbólico que indicaría lo que iba a pasar en el futuro. Y él iba siguiendo las instrucciones del profeta, como debe ser. Pero aquí él le dice, cuando le dice, pon tus manos sobre el arco, y luego dice que Eliseo puso sus manos sobre la mano del rey. Esto significa que Eliseo estaba dándole apoyo al rey. Esto también significa que no podemos caminar solos en este camino espiritual, que Dios ha puesto mentores, padres espirituales, madres espirituales, personas que nos van a guiar por el camino que Dios quiere que nosotros caminemos. Luego le dice en el verso 17, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y él tirando, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Eliseo le estaba diciendo a este hombre que abriera la ventana hacia el oriente, hacia el lugar donde estaban los enemigos. En aquellos tiempos se tenía la costumbre de lanzar una flecha simbólica al lugar donde iban a pelear contra ese pueblo. Y al tirar la flecha, Eliseo profetiza y dice, al tirar esto vas a herir a los sirios en Afec y los vas a consumir. Pero aquí la historia se pone mejor. Porque entonces Eliseo continúa dándole instrucciones a este hombre que está siguiendo las instrucciones en un momento. Y le dice, toma las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, Eliseo dice, toma las flechas. Joás agarra las flechas en su mano. Y ahora es que viene una orden extraña. Porque el rey le recuerda que Eliseo está hablando a través de Dios. Eliseo es la boca de Dios en la tierra. Y le dice, golpea la tierra. Sabemos que las flechas son para tirarlas, lanzarlas. Sin embargo, la orden en este momento de Dios de parte de Eliseo para este rey es golpea la tierra. Obviamente que este hombre comenzó, dice la historia, a golpear la tierra. La golpeó 3 veces y luego se detuvo. ¿Por qué? Porque este hombre diría, estoy haciendo ridículo. ¿Qué hago yo golpeando la tierra con estas flechas? Recordemos bien que los caminos de Dios son inescrutables. Que Dios son muchas las veces que le pidió a su pueblo que hiciera cosas ilógicas para la mente humana, pero eran sus planes para darle victoria y salvación a su pueblo. Y hoy en día también muchas veces Dios nos pide a nosotros cosas que parecen de locos, parecen que son riesgosas, no la podemos entender. Sin embargo, Dios no nos llama a entender sus órdenes, sino a obedecerla. Y en la medida que tú le obedezcas, serás bendecido. ¿Por qué? Porque este hombre comenzó a golpear la tierra, pero se detuvo en el tercer golpe y recibió exactamente las veces que él golpeó. En Romanos capítulo 11, los versos 33 al 36, dice la palabra de Dios, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, impenetrables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. El hombre golpeó 3 veces y vino la palabra de Jehová para este rey. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y este último versículo está hablando de la persistencia que cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios debemos tener. Y Romanos en su capítulo 12 y su versículo 12 lo alerta y dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dios no nos está llamando a nosotros en la actualidad, en esta era, a que tomemos quizás flechas, puede hacerlo, pero en este tiempo esas no son las armas que usan los ejércitos humanos. El Señor nos ha dado las armas espirituales para que la empuñemos y no la soltemos en ningún momento. Por eso la palabra de Dios dice: en lo que requiere atención, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y dice la palabra de Dios: constantes. ¿En qué? En la oración. Muchas veces comenzamos a orar por ese hijo, por esa hija descarriado, enfermo, por ese hogar, sea cual sea la petición que podamos tener, y comenzamos a orar. Y como vemos que pasan los días, los meses y pasa el tiempo y no vemos nada humanamente hablando, creemos que Dios se olvidó, empezamos a oír las voces del maligno, empezamos a mirar la circunstancia y nos pasa lo que le pasó al rey Joás. Dejamos de insistir, como lo hizo la viuda con aquel juez injusto. Mire, en esta tierra de injusticia, usted no se puede cansar de clamar al Dios de justicia, porque sí hay mucha injusticia en esta tierra, pero Dios, que es justo, está escuchando nuestro clamor, y cuando Él lo considere pertinente, el tiempo perfecto, obrará justicia en nuestras vidas. Pero el llamado de Dios a nosotros en el tiempo que nos resta en esta tierra es a persistir e insistir en las disciplinas espirituales que Él nos ha entregado. Pasa hoy en día que la mayoría de las personas, en vez de insistir, están dejando de lado las cosas que deben tomar para poder obtener la victoria. Si usted ora y se cansa, bueno, puede ser que Dios le conteste ahí una petición a medias, pero si usted ora hasta el momento, hasta el tiempo que Dios le indica que usted debe orar por esa persona, por ese anhelo que usted tiene en el corazón, entonces usted obtendrá la victoria completa. Y usted oye a mucha gente llamando bendición a cosas que simplemente ocurrieron porque Dios entendió que usted no quería esperar su tiempo, y en su soberana voluntad, y como tenemos libre albedrío, Dios le entregó esas cosas. Es necesario que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios tal y cual es. Y es necesario que no nos rindamos. Tenemos que seguir escudriñando su palabra sin cansarnos. Tenemos que seguir predicando este glorioso evangelio sin cansarnos, aunque se burlen, aunque parezca que no nos escuchen, aunque no veamos nada visible. Tenemos que seguir haciéndolo porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tenemos que seguir creyendo en las promesas del Señor, porque en el tiempo que Él considera justo,
Él ha de cumplir sus promesas. Dios no cambia, Dios no miente. Si Dios permitió una prueba en tu vida, no es para que desistas de Él, no es para que vuelvas atrás en tu camino de confianza y fe en Él, sino para que aprietes hacia adelante, creyendo, orando, alabando su nombre, hasta ese momento, ese día en que Dios llegará con el cumplimiento de lo que Él te ha prometido. Puede ser que tú que me escuchas estés a solo una oración más, aleluya, para ver tu milagro, para ver esa puerta abrirse, para ver esa familia transformada, para ver lo que tanto anhelas. Pero si tú desistes antes de seguir, entonces solo lograrás ver a medias lo que le estás pidiendo a un Dios que te lo puede dar todo. Tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Y créame, esa es una de las cosas más difíciles para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos las cosas ahora, porque esta generación está siendo educada y adecuada a que las cosas sean hoy, ahora, en este momento. Sin embargo, el tiempo de Dios es perfecto. Estudia la palabra y mire cómo el tiempo de Dios es perfecto. Que cuando Dios te termina hacer o dar una cosa es porque estamos preparados para recibirla. Pero a nosotros nos encanta tomar el fruto que aún no está perfectamente maduro, preparado para ser ingerido. Es importante que usted sepa que mientras usted espera el tiempo de Dios en obediencia, muchas cosas están pasando, no en lo visible, sino en lo espiritual, porque Dios va desarrollando en nuestras vidas una fe más fuerte, que es muy necesaria para estos días que vivimos y que se avecinan, que vamos de mal en peor. Dios va forjando en nosotros una confianza extrema. Y es así como Dios obra. No podemos verlo en el momento, pero en su momento el Señor nos declarará el por qué nos hizo esperar ese tiempo. Pero sepa que el tiempo que Dios le mantiene orando, alabándole y esperando en Él le está ayudando a madurar y a crecer para que usted sea una persona más fuerte, más perseverante y para que usted nunca, pero nunca se detenga. En Apocalipsis capítulo 3, sus versos 10 y 11, el Señor promete en su palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Mantén, retén, cuida, guarda lo que Dios te ha entregado, para que nadie tome esa corona de gloria que Dios ha preparado para ti. Mira, levántate. Levántate ahora. Si es que has tirado la toalla, recógela del piso. No te rindas, no te detengas. Te dice Dios, no desmayes. Yo estoy contigo, te guardaré, te fortaleceré y te daré la victoria que me estás pidiendo. Sigue alabando, sigue orando, sigue proclamando su palabra, sigue creyendo que en cualquier momento Dios te mostrará la victoria.